Bendiciones, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre sus vidas, son los deseos de su amigo y hermano el pastor Isaías Cabrera, dándole gracias al Señor. Y qué bueno que está sintonizado en este tu canal, Maná del Cielo, donde hay alimento para tu espíritu, amén, alimento para tu ser interior, amén. Aquí no hay carne asada, no hay tacos, no hay tortillas, pero hay alimento para tu ser interior, amén. Sabes que nuestro Señor Jesús dijo, San Mateo capítulo 4, versículo 4, dijo el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios, amén. Y la palabra es alimento, la palabra de Dios es alimento para tu espíritu, la que sustenta nuestro ser interior, el ser que está dentro de este cuerpo, que se le llama el hombre interior, también se le llama el alma, que va a ser eterna, es eterna, porque el que tiene a Cristo, su alma tiene vida eterna, amén, tiene la seguridad de la vida eterna, si perseveramos hasta el fin, sin apartarnos del camino del Señor, amén. Usted sabe que por décadas, por siglos y por tantos y tantos años se está anunciando y se sigue anunciando, se sigue proclamando que Cristo viene, que Cristo viene. ¿Y por qué lo decimos? Porque el que lo dijo es el Señor Jesús. La Biblia dice que fiel es el que prometió. Lo que Dios ha prometido lo va a cumplir, amén. Lo va a cumplir. ¿Se tarde? Porque mucha gente dice, bueno, pero ¿desde cuándo dicen eso? Desde que yo era niño y ya estoy viejo y no ha venido. Bueno, ¿sabe por qué el Señor ha venido? Porque está esperando que tú te arrepientas. Porque si el Señor viene y tú no te has arrepentido, pues te vas a quedar en esta tierra. Y a esta tierra lo que viene no es cosa buena, ¿ok? Lo que viene son cosas muy terribles, vienen juicios terribles de Dios, viene lo que la Biblia le llama la gran tribulación, amén, donde la ira de Dios va a ser derramada sobre esta tierra y Dios te quiere librar, amén, librarte de la ira venidera. Y aparte de eso, lo más importante, quiere librar tu alma de que no vaya a condenación eterna, amén. Gloria al Señor. Mira, vamos a leer la palabra, ¿qué les parece? Saludamos a todos los hermanos en todos los lugares donde nos están escuchando, donde nos están viendo. Estamos en vivo y en directo aquí desde la ciudad de Pasadena, California. Gloria al Señor, para todo el mundo entero. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Cristo Jesús. Por medio de Facebook y las redes sociales estamos en el mundo entero. Bendito sea el Señor. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Gloria al Señor por los medios de comunicación. Gloria a Dios. Vamos a ir a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos en su capítulo 13. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dios bendiga a los que por primera vez han sintonizado este canal Maná del Cielo. Quédate sintonizado. Y si no tienes Biblia, no te preocupes. Y si tienes Biblia, bueno, pues abre tu Biblia juntamente con nosotros para que confirmes lo que estaremos anunciando, predicando, proclamando. Amén. Romanos capítulo 13, versículo 10 en adelante. ¿Ok? Son 4 versículos que vamos a leer del 10 al 14. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, mira lo que dice el versículo 11, qué importante. Y esto, conociendo el tiempo, aquí me voy a detener un poquito en esa palabra, conociendo el tiempo, gloria a Dios. Es la voluntad de Dios de que todo cristiano, todo creyente en el Señor Jesucristo conozca los tiempos en que estamos viviendo, que pueda discernir los tiempos
Para las personas que aún no han creído en Cristo Jesús, pues es difícil, ellos no pueden discernir los tiempos y las sazones en que estamos viviendo, pero para los hijos de Dios, para los creyentes, para los verdaderos cristianos, para los verdaderos aleluyas, como dicen por ahí, debemos de conocer el tiempo, dice el apóstol Pablo, y esto conociendo el tiempo. Amén. Conociendo el tiempo. ¿Cómo debemos de conocer los tiempos? Bueno, el Señor dejó señales para que conozcamos los tiempos. El Señor habló acerca del final del tiempo o cuando estuviera cerca su venida y dio una serie de señales y habló de hambres. Vienen hambres terribles. Usted sabe que ya todo se ha puesto caro y no crea que se va a poner más barato. Va a ir más para arriba. Fíjese que yo al día de ayer fui a Costco. Y yo compraba una bolsa de proteína porque lo que ya estamos de más de 60 años, ya nos echamos una proteína porque el cuerpo necesita proteína. Y ya uno de 60 años para arriba ya necesita uno más vitamina para estar fortachón, para servir al Señor mejor. Amén. Y fui a comprar una bolsa de proteína que yo compraba, que me costaba $48. Y ayer que me voy sorprendiendo al ver el precio, ¿sabe cuánto? $64. La última bolsa que compré me había costado $48. Y ayer por cierto que no la compré. La voy a tener que comprar al precio que esté, pero no la compré ayer, pero me sorprendí al ver el precio, subió ahora verás, para 50 son 2, para 60 12, más 4, $16 más de lo que me costó la última vez. Claro que esa bolsa me dura como 6 meses, ¿verdad? Pero fue mucho lo que subió. Y yo me acuerdo cuando valía la libra de carne ranchera para asar, valía, oiga, $2.50 la libra. Yo fui antier, $13 estaba la libra. Todo va para arriba. Amén. Y se está anunciando que viene hambruna por todo el mundo. Usted sabe, por causa de la guerra, el trigo está escaseando donde quiera, por causa de las sequías, porque las sequías son mundiales y las sequías traen hambre. Entonces el Señor dijo que iba a haber hambre, dijo que iba a haber pestes. Estamos viendo virus que no se veían antes, amén, enfermedades que no se veían antes, plagas que no se veían antes, ¿verdad? Y vemos la maldad multiplicada. Amén. En eso de la maldad, oiga, yo me recuerdo que era muy raro. Hace 40 años atrás era rarísimo que oyéramos de un asesinato. Hoy lo oímos todos los días, pero por montones de asesinatos. Y no solamente son asesinatos de que lo balacearon, no, asesinatos de que los degollan, oiga, con cuchillo, les mochan la cabeza y dejan una pata, un pie por allá, la cabeza por allá, cuerpos por allá. Oiga, y ya se ha hecho normal. Es más, a la gente ya no le es noticia que amanezcan muertos en las calles allá, en donde yo soy, en Colima, México. Ahorita tiene el lugar número 1 en violencia. Amanecen los cuerpos ahí en las banquetas, afuera de las casas de las personas ahí, una cabeza por ahí. Oiga, la maldad está multiplicada. ¿Y qué nos dice la Biblia? Conociendo el tiempo. Debemos de conocer el tiempo. Si el Señor dijo que las señales de los últimos tiempos iba a ser que la maldad se iba a multiplicar y el amor de muchos se iba a enfriar. Hoy en estos tiempos muchos cristianos se están enfriando. El amor al prójimo se está enfriando. Ya nadie quiere hacerle un favor a nadie. Todos desconfiamos hasta de nosotros mismos. Oiga, desconfiamos hasta de nuestra sombra. ¿Por qué? Porque se ha aumentado la maldad. Dice el apóstol Pablo, y esto conociendo el tiempo, dice el versículo 11, que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿De qué sueño está hablando? ¿El sueño físico? No. Porque ese siempre llega, el sueño físico siempre nos llega a la hora que estamos acostumbrados a acostarnos, a dormir, a descansar. Yo no sé a qué hora usted se duerme, a las 9, 10, 11 de la noche,
pero es ahora el sueño llega. Pero no está hablando del sueño físico, está hablando del sueño espiritual, que es hora de levantarnos del sueño, de aquellos que se han descuidado de su vida espiritual, aquellos que han descuidado su comunión con Dios, aquellos que no quieren congregarse o que les cuesta mucho trabajo congregarse. Oiga, cuidado, no se deje de congregar. Si no se está congregando en una congregación, en una iglesia, busque una iglesia, doble sus rodillas, pídale la guianza al Señor, que el Espíritu Santo lo guíe a una iglesia donde haya sana doctrina. Dios lo va a guiar. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu, si usted pide la guianza al Señor, usted es un hijo de Dios y tiene el Espíritu Santo. Y si usted no se está congregando, yo le digo con toda la autoridad que me ha dado el Señor, de que usted está mal si no se congrega. ¿Ok? Si no se está congregando y usted dice que es un cristiano y que sigue a Cristo, que cree en Cristo, debe de congregarse y debe estar sujeto a un pastor, sometido a un pastor. Amén. Si no lo está haciendo, usted está en peligro de que si Cristo viene, el Señor no se lo lleva, no lo arrebata. Cuidado, porque debemos de congregarnos. Amén. Es tiempo de levantarnos del sueño. Hay personas, imagínense yo a las personas que no se congregan, que me dan siempre una excusa. Me dicen, es que no es necesario congregarse, yo aquí en la casa alabo a Dios, yo aquí en la casa leo la Biblia. Oiga, imagínese, le digo, imagínese que usted tuviera la razón. Imagínese, supongamos que usted tiene la razón. Imagínese que todos pensáramos de la manera que piensan muchos erróneamente. Digo erróneamente con toda seguridad que están errados. Los que no se congregan, que no se someten a un pastor, están errados. ¿Ok? Son cristianos que no son ovejas. ¿Ok? Porque la oveja sigue a su pastor. Amén. Oye la voz de su pastor. Amén. Y Dios estableció los 5 ministerios. ¿Para qué? Para la perfección de sus santos, de los creyentes. Amén. Él mismo estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros para la edificación de la iglesia o de los santos, que son la iglesia de Cristo. Somos los santos, los que hemos sido santificados en el nombre de Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero yo le digo a aquellos que dicen que tener la razón de que no es necesario congregarse, le digo, supongamos que usted tiene la razón y que todos pensáramos como usted, no hubiera congregaciones, no hubiera iglesias. ¿Para qué hubiera pastores entonces? ¿Para qué establecer pastores? Si no iba a haber un redil, no iba a haber ovejas para pastorear. Porque cada quien en su casa se da cuenta que están errados los que dicen que no es necesario congregarse. Es necesario congregarse, ¿ok? Si usted se entregó a Cristo por medio de un mensaje en la televisión, usted dio el primer paso. Pero de ahí usted tiene que buscar una iglesia donde congregarse. No puede quedarse ahí en la casa como llanero solitario, solo. No, ¿quién le va a enseñar? Usted necesita un pastor que lo instruya en la palabra del Señor. Recuerde que el Señor dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ir y hacer discípulos a todo el mundo. Pero dijo el Señor, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. ¿En dónde vas a ser enseñado? Tienes que allegarte a una congregación. Tienes que allegarte a un templo del Señor para que seas instruido en la palabra del Señor, para que alabes y adores a Dios juntamente como lo hacían los primeros cristianos. Dice la Biblia que se reunían todos los días en el templo para alabar y glorificar a Dios. Se reunían, se congregaban. Así comenzó la iglesia y así va a seguir hasta que Cristo venga. Bendito sea el Señor. Entonces el apóstol Pablo dice, y esto conociendo el tiempo en que estamos viviendo ya las señales que el Señor dijo que iba a haber cuando estuviera cerca su venida, ya acontecieron. Amén. Entonces dice, desde entonces, imagínate,
Hace 2000 años que el apóstol Pablo escribió esta carta y ya está diciendo que ya era tiempo de levantarnos del sueño. Mira lo que dice la Biblia. Estamos en el versículo 11 del capítulo 13 de Romanos. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Ya dije que está hablando no de sueño físico, no de sueño espiritual. Aquellos que se han descuidado de su vida espiritual, han descuidado la oración, han descuidado el ayuno, han descuidado el congregarse regularmente como deben de congregarse. Dice, ¿por qué? Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Está más cerca nuestra salvación. O sea, la salvación de nuestra alma ya la tenemos. Ya Dios nos concedió la salvación. Pero está hablando de la completa redención, que es cuando el Señor va a venir por su iglesia, por su pueblo, y entonces estamos esperando ya la redención de nuestro cuerpo. Gloria al Señor, nuestra alma ya está redimida, pero falta la redención de nuestro cuerpo. Bendito sea el Señor cuando seremos transformados, aleluya, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que habramos quedado hasta la venida del Señor, seremos ¿qué? Transformados en un abrir y cerrar de ojos. Necesitamos ser transformados porque la carne y la sangre no heredan el reino de Dios. Se nos tiene que dar un cuerpo nuevo, glorificado, para ser arrebatado e irnos con aquellos que resucitan primero. Aleluya, como está escrito, los muertos en Cristo resucitan primero. Está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos naturalmente. Si usted creyó hace un año, ya está más cerca su salvación. Ya estamos más cerca de la venida del Señor. Aleluya. Dice el verso 12, la noche está avanzada. No se refiere a la noche que vemos ahorita. La noche está avanzada se refiere al tiempo de que nosotros estamos el Señor está sentado a la diestra del Padre y estamos nosotros en el mundo. Y oiga, estamos en un mundo de maldad. Estamos en un mundo donde su príncipe es el mismo diablo. Él es el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, es Satanás. Pero ya está avanzada la noche. ¿Por qué? Porque ya viene el día en que el Señor va a levantar a su iglesia, nos vamos a las bodas, pero volveremos después de la tribulación. El Señor viene a reinar en esta tierra. Y es cuando será la mañana para este mundo, gloria al Señor. Pero la noche ahora dice que está avanzada. Gloria al Señor. Podemos verlo, la noche está avanzada. ¿Qué quiere decir? Que ya pronto viene el amanecer para el pueblo de Dios. Ya viene el amanecer para nosotros. El día en que seremos manifestados juntamente con Él en gloria. Aleluya, es como hablar de ya viene el amanecer, como aquel que está esperando que amanezca. Gloria al Señor, que con ansias espera que amanezca. Así también nosotros con ansia esperamos, aleluya, la venida del Señor, porque para nosotros será la mañana. Bendito sea el Señor, lo dice claramente, la noche está avanzada, el versículo 12. Y se acerca el día. ¿Cuál día? El día en que el Señor viene por su iglesia. Aleluya. Se acerca el día en que seremos glorificados juntamente con el Señor. Bendito sea Dios. Se acerca el día, ¿lo puede ver? En el verso 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Entonces nos manda algo. Como ya se acerca el día y el Señor nos quiere encontrar irreprensibles. Nos quiere encontrar porque Él viene por una iglesia pura. Por una iglesia santa. Por una iglesia sin mancha, ni arruga, ni contaminación. Nos quiere encontrar el Señor. Nos debe de encontrar irreprensibles en el día de su venida. Amén. Por eso dice, cuando dice, la noche está avanzada, verso 12, y se acerca el día. Desechemos, oiga la palabra, desechemos. Tiene una coma para que nos detengamos. Desechemos o despojémonos. Dejemos de practicar las obras de las tinieblas.
Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. El Señor dijo que tomáramos la armadura de Dios, vistámonos de las armas de luz. ¿De qué manera nos podemos vestir de las armas de luz? Practicando lo que es agradable ante los ojos de Dios. Practicando la justicia. La justicia quiere decir practicando lo justo, no lo que es injusto. Amén. Dice aquí en el versículo que leímos primero, dice: el amor no hace mal al prójimo. Que amemos al prójimo. Amén. De esa manera nos estamos vistiendo con armas de justicia. Amar al prójimo es lo que, hermanos, aún en el pueblo del Señor estamos faltos de amor hacia el prójimo. A veces hay hermanos en la iglesia que, hermanos, están en enemistades a veces, que no se pueden ver, que no se hablan, que no quieren tener comunión con otro hermano, y eso es peligroso, porque dice que el amor no hace mal al prójimo. Es más, el cumplimiento de la ley es el amor al prójimo, amar al prójimo. El que ama cumplió la ley. Bendito sea el Señor. El Señor Jesús, ¿cómo nos encargó a los que creemos en Él, a los que somos discípulos de Él? El Señor, ¿cómo nos encargó eso? Un nuevo mandamiento os doy, dijo el Señor, que os améis unos a otros. ¿Pero de qué manera? A nuestra manera no. Así, dijo el Señor, así como yo les he amado, así como yo os he amado. ¿Cómo nos amó el Señor? ¿Cómo amó el Señor a la iglesia? En el capítulo 5 de los Efesios dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, habiéndola purificado por el lavamiento de la palabra. Se entregó por la iglesia, dio su vida al Señor por nosotros que somos su cuerpo, la iglesia, por nosotros los que hemos creído en Él. El Señor nos amó de esa manera hasta la muerte, dio su vida por amor a nosotros. Se entregó por la iglesia, se entregó por nosotros, dio su vida por nosotros. Y así dijo el Señor: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Si hay rencor en nuestro corazón, es una obra de las tinieblas. Hay que desecharla. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Si hay enemistad entre un hermano y otro hermano, o con una persona que no sea hermano, amén, tenemos que estar en amistad con las personas. Tenemos que ser amables, los hijos de Dios, con las personas que no conocen a Cristo. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a ver a las personas como Él vio las multitudes. Que tengamos la mirada que tenía el Señor. Pidámosle al Señor que podamos mirar a las personas como Él miró a las personas cuando estuvo en este mundo. La palabra de Dios dice que el Señor Jesús, dice, mirando las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Cómo miró el Señor a las multitudes? Con ojos de compasión, con ojos de amor, con misericordia nos miró el Señor. Mirando las multitudes, dice, tuvo compasión. Pidámosle al Señor, iglesia de Cristo, hermanos en Cristo, que miremos a las personas que no tienen a Cristo, que las miramos con compasión, que nos compadezcamos de las personas, y si ellos actúan mal, que no los juzguemos inmediatamente, porque acuérdese que usted también, cuando no era cristiano, también actuaba mal, se comportaba mal, hablaba mal, vivía de una mala manera. Y tenemos que comprender que las personas que no tienen a Cristo no pueden hacer lo bueno porque no tienen al Señor todavía, porque andan en tinieblas también, y tenemos que comprenderlo. ¿Y cómo lo vamos a comprender? Teniendo el amor de Cristo, practicando el amor. Oiga, la Biblia dice, a mí me dice en el capítulo 8 de Romanos,
que el Señor derramó en nuestro corazón. Dice que derramó su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que se nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos fue dado. El amor de Dios. ¿Para qué se nos derramó el amor de Dios por el Espíritu Santo en nuestro corazón? Para que podamos amar aún al enemigo. Para que podamos orar y bendecir a aquellos que nos maldicen, a aquellos que nos vituperean, a aquellos que hablan mal de nosotros, que nosotros en lugar de ir a reclamarles, mejor oremos por ellos. Porque así éramos nosotros sin Dios. Amén. El amor no hace mal al prójimo, no hace mal a nadie. Lo dice el versículo 10. Gloria al Señor. Ahora, se nos manda a los que estamos en Cristo a desechar las obras de las tinieblas. Amén. Todo rencor, todo odio, todo resentimiento, hay que desecharlo porque esas son obras de las tinieblas. Toda soberbia, obra de las tinieblas. Toda altivez, obra de las tinieblas. Todo orgullo, obra de las tinieblas. Ni modo que sea obra de Dios eso. Eso proviene de Satanás. El primer altivo y orgulloso fue Satanás. Él era un querubín hermoso, pero se enalteció su corazón. Se enorgulleció. Se enalteció su corazón, dice la Biblia, a causa de su hermosura y pecó. Amén. Y ahora es el mismo diablo, aquel ser que era tan hermoso, era el sello de la perfección, dice la Biblia. Ahora es Satanás, ahora es espanto, porque Dios le dijo a él, espanto serás. Y para siempre dejará de ser. Todas las obras de las tinieblas son todo aquello que no proviene de Dios, que proviene del mismo diablo y que lo quiere poner en nosotros. Recuerdan que Jesús dijo, viene el príncipe de este mundo, pero él no tiene nada en mí, dijo el Señor. El diablo no pudo meter nada de lo de él en el Señor Jesucristo. A nosotros también se nos dice en la palabra del Señor, ni deis lugar al diablo, que no le demos lugar al diablo, que él no tenga nada en nosotros. El odio no es de Dios, si no es de Dios es del diablo. El rencor no es de Dios, es de Satanás. El resentimiento, todo eso, enemistades, son pura obra del diablo y de la carne. Y son lo que nos manda aquí en el capítulo 13 de Romanos, versículo 12, dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Hagamos lo que a Dios le agrada. El Señor le agrada que amemos al prójimo, es obedecer su mandamiento. Es el segundo mandamiento mayor. El primero es amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el alma, con todo el corazón, con toda el alma y con toda nuestra fuerza. Y el segundo, dijo Cristo, es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amando al prójimo, aleluya, nos estamos vistiendo de las armas de luz. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Amén. Porque Cristo viene. Y el Señor quiere que estemos preparados. En el capítulo 25 encontramos la parábola de las 10 vírgenes. Y dice la Biblia que cuando se oyó una voz que dice, el esposo viene, salir a recibirle. Y dice que todas tomaron sus lámparas, pero había un problema. Había 5 que eran imprudentes, insensatas, que no se preocuparon por tener aceite. Y dice la Biblia que las que estaban preparadas se fueron con el Señor. ¿Cómo quiere Dios que estemos? ¿Cómo quiere el Señor Jesucristo que estemos los creyentes, los verdaderos creyentes, los que realmente amamos la venida del Señor? Oiga, aquí hay otra pregunta. ¿Amamos la venida del Señor? El apóstol Pablo dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor juez justo me dará. Y dice, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Habló de la venida del Señor. El apóstol Pablo dijo que esa corona la va a dar el Señor no solamente a él, sino a todos los que aman su venida. Y el que ama la venida del Señor se prepara. Debe estar preparado.
Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Hagamos la voluntad de Dios, hagamos lo que Dios le agrada. Amemos al prójimo como a nosotros mismos. No permitamos que el enemigo meta resentimiento, amargura, rencores en el corazón nuestro. No. Si alguien no nos quiere ver o no nos quiere saludar y nosotros le damos la lucha y le saludamos y de todos modos se rehúsan, en cuanto esté de vosotros, dice el Señor. Procuremos nosotros. Ya si ellos no quieren y se cierran, pues allá ellos y Dios, pero nosotros hagamos nuestra parte. En cuanto esté de vosotros, tener paz los unos con los otros. Que usted no se vaya a esconder de un hermano porque no lo quiere ver, no. Que donde quiera que lo vea, donde quiera que ande, usted pueda saludar a cualquier persona y no se esconda de nadie. Gloria a Dios, amén. Estemos preparados. La mañana se acerca, la noche está avanzada y el día se acerca, el día de la venida del Señor Jesucristo. Amén. Muchos creen que el Señor ya se tardó y que tal vez no va a venir. El Señor prometió volver. Y el que prometió, la Biblia dice que fiel es el que prometió. Él dijo: me voy a preparar lugar para vosotros. Capítulo 14 de San Juan. No se turbe vuestro corazón. ¿Se recuerda las palabras? Que el Señor dijo a sus discípulos, y esa palabra es para todo aquel que es discípulo de Cristo. ¿Creéis en Dios? Creer también en mí. En la casa de mi Padre, dijo el Señor, muchas mansiones hay, o muchas moradas. Y dijo el Señor: voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Para quiénes? Para sus discípulos, para los que hemos creído en Él. Gloria al Señor. Jesús nuestro Señor, en el capítulo 17 de San Juan, oró al Padre, dijo. Y dijo: Padre, no solamente oro por ellos, no solamente oro por estos, los discípulos de aquel tiempo cuando estaba el Señor en esta tierra, sino también por los que creerán en mí por la palabra de ellos. El Señor ya había oró por nosotros, los que hemos creído en estos últimos tiempos. Oró por nosotros. Y el Señor dice: voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Ahí está la promesa que muchos la tienen por tardanza. Dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. O sea que si el Señor ha retardado su promesa, no es por el motivo que la gente cree que la ha retardado. Dios no ha retardado su venida solamente por retardarla. Hay un propósito por el cual Él ha retardado su venida. Y el propósito es de que el Señor ha tenido mucha paciencia para con nosotros. Porque Él es muy paciente, el Señor. Ha retardado su venida porque Él sabe. Dios el Padre sabe que hay mucho pueblo que no está preparado. Estoy hablando de creyentes, de pueblo de Dios, de iglesia de Cristo, que no están preparados. Cristianos que todavía andan de mundanos, oiga. Cristianos que todavía ven pornografía, cristianos que todavía, practican las cosas que a Dios no le agrada. Y ha tenido paciencia el Señor retardando. Dios el Padre es el que ha retardado la venida de su Hijo. Digo Dios el Padre con toda seguridad, que es Dios el Padre el que ha retardado que su Hijo no venga por su iglesia todavía, porque es el Padre el que le va a decir a su Hijo cuándo va a regresar. El Señor Jesús dijo: el día ni la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, ni el Hijo del Hombre, o sea, ni el Señor Jesús. El Padre en su sola potestad, Él tiene el día y la hora en que Él enviará al Hijo que venga a recoger a su pueblo. Aleluya. Pero Dios ha sido paciente. Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Algunos dicen: el Señor, yo creo que ya ni va a venir porque ya se tardó demasiado. No. El apóstol Pedro recibió revelación de parte de Dios y dijo la razón por qué el Señor ha retardado
la promesa. No como la gente piensa que la ha retardado. Dios no ha retardado su venida solamente por puro gusto. La ha retardado porque el apóstol Pedro recibió la revelación de que ha retardado su promesa. ¿Por qué? Porque dice, porque Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Está esperando que muchos cristianos que no se han arrepentido de corazón, se arrepienta de todo corazón, se consagre, aleluya, y así esté preparado para la venida del Señor. Pero ese es el propósito por el cual ha retardado su venida. Pero dice el apóstol Pedro, pero el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. De que va a venir, va a venir. Un día la paciencia del Señor va a terminar, aleluya, y va a enviar al Hijo, y el que se preparó, como dice en el capítulo 25 de San Mateo, que las que estaban preparadas, hermano, prepárate, levántate del sueño, busca al Señor, prepárate, conságrate, en el nombre glorioso de Jesucristo. Seguimos leyendo el capítulo 13. Dice el versículo 13, andemos como de día. Andemos como de día. Cuando dice andemos como de día, ahí lo dice claramente. Andar de día es andar en la luz del Señor. Andar con el entendimiento. Vivir entendidamente. Vivir honestamente, dice la palabra. Andemos como de día, honestamente. Que seamos honestos primeramente para con nosotros mismos, que no nos engañemos a nosotros mismos. Santiago, en su epístola, en el capítulo 1, dice que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Si vamos a la iglesia, si vamos a la congregación o nos congregamos, oímos el mensaje de Dios, oímos la amonestación de Dios, oímos el consejo de Dios y nos olvidamos del consejo, nos olvidamos de la amonestación de Dios, echamos hasta a nuestras espaldas la palabra del Señor. Eso no es andar honestamente. Estamos siendo deshonestos para con nosotros mismos, porque Dios siempre habla. Nos habla en el momento que vamos a la iglesia, nos habla desde que se lee la lectura bíblica. Si a un hermano o una hermana se le asignó para traer la lectura bíblica, desde ahí ya, en esa lectura bíblica ya Dios nos está hablando. Luego viene el predicador y trae el mensaje y nos sigue hablando el Señor. Pero ¿qué pasa si somos oidores olvidadizos? Nos estamos engañando a nosotros mismos. En pocas palabras, aquí se nos dice andar honestamente. Que seamos honestos para con nosotros mismos, empezando con nosotros mismos. Y seamos honestos con los demás también. No engañemos a los demás y mucho menos no nos engañemos a nosotros mismos. Seamos hacedores de la palabra. Gloria a Dios. Una vez un hermano estaba hablando conmigo acerca de un asunto, y cuando yo hice la pregunta me dijo, hermano Isaías, yo con usted le voy a ser honesto, dice. Y me lo repitió, le voy a decir, mire hermano, yo con usted voy a ser honesto. Le dije, hermano, ¿y por qué solamente para conmigo? Usted tiene que ser honesto para con todas las personas. Porque me lo recalcó y me dijo, hermano Isaías, yo a usted le voy a ser honesto. Y ahí le dije, hermano, espérese un momento. ¿Y por qué solamente va a ser honesto para conmigo y no va a ser honesto para con todas las personas? Cuando la Biblia nos dice que andemos honestamente, que seamos honestos para con nosotros mismos y para con los demás, la honestidad, que seamos verdaderos, hombres y mujeres de verdad, que nos conozcan como personas
de verdad, que cumplimos lo que decimos, que no mentimos, que somos gente de confianza, que hablamos la verdad, que vivimos la verdad, que sostenemos la verdad, que no mentimos, que no engañamos. Andemos honestamente, andemos como de día, honestamente. Como de día se refiere a que no andemos como las personas que andan en tinieblas. Los que andan en tinieblas no pueden andar como de día porque son hijos de las tinieblas. Andemos como lo que somos, hijos del día, hijos de Dios, porque Dios es luz. La Biblia dice que Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. En Dios no hay ninguna tinieblas. Andemos como de día, porque los que andan de noche andan en tinieblas. Y el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Pero nosotros que somos del día, sí sabemos a dónde vamos. Sabemos el lugar que el Señor nos fue a preparar. Sabemos que nos vamos con el Señor. Por eso estamos, aleluya, obedeciendo la palabra. Estamos preparados para irnos con el Señor. Gloria al Señor. Atendemos a la palabra del Señor. No hacemos caso omiso a la palabra del Señor. No somos oidores olvidadizos. No debemos ser oidores olvidadizos. Santiago dice que aquel que es oidor de la palabra y no hacedor de la obra, o no la pone por obra, es como a un hombre, es semejante a un hombre que llega a un espejo. Imagínense usted y yo, llegamos a un espejo. ¿Para qué llegamos al espejo? Para vernos. Para vernos. Para ver si traemos algo desordenado en el cuello o en el bigote, los que tenemos bigote, o si traemos alguna lagaña pegada por ahí en el ojo. El espejo nos dice, mira, esto está mal, quítate eso. El espejo te dice, mira, se te está parando en las mechas el pelo, acomódatelo. El espejo nos dice si traes alguna mancha de alguna cosa que se te pegó por ahí, y el espejo te dice, mira, ahí tienes una mancha. Y tú sabes que al vértela, ¿qué debe hacer? Quitártela. Es como un hombre que llega y se mira en el espejo y se considera su rostro natural. O sea, llega a verse, a ver cómo soy, a ver cómo es mi cara. Pero dice que yéndose del espejo, luego se olvida de cómo él era. Qué terrible que yo me olvide, que yo llegue al espejo y que me vea cómo soy, cómo es mi cara, cómo es mi rostro, y luego que después vaya en el carro y cómo seré yo. Y si me acabo de ver en el espejo, pero que luego me olvide y que vaya diciendo, ¿y cómo será mi rostro? ¿Cómo será mi cara? Si hace 10 minutos que me la miré en el espejo y me vi cómo soy, y a los 10 minutos ya me olvidé de lo que soy, de cómo soy. Así lo compara Santiago, aquel hombre que oye la palabra y no es hacedor de ella. Amén. En pocas palabras, oye el mensaje. Ay, qué bonito estuvo el mensaje. Y al día siguiente no se acuerda lo que el Señor le habló. No se acuerda lo que el Señor le dio como mensaje para él. Se olvida. Y si se olvida, ¿cómo lo va a llevar a la práctica si se olvidó? Se le olvidó en el área donde Dios le habló en su vida, porque Dios siempre nos habla. Dios nos habla. Y usted sabe que Dios le habla. Usted que está yendo a congregarse y que el pastor le da la palabra de Dios, y usted sabe que Dios le está hablando a través de ese hombre que está ahí en el púlpito, que Dios le habla, porque Dios nos habla. Lo que pasa es que a veces nos hacemos los locos, perdón la palabra. Nos hacemos como que esa palabra no es para mí, es para el que está a un lado. No, es para nosotros. Es para mí la palabra. Amén. El problema es que nos olvidamos. Pero se nos dice que andemos honestamente. Andemos como de día, honestamente. Dice, no en glotonerías y borracheras. No en lujurias y lascivias. No en contiendas y envidias. Todo eso son obras de las tinieblas, de lo que se nos manda desecharlas.
sino vestidos del Señor Jesucristo. Vestidos del Señor Jesucristo. Nosotros fuimos llamados, Dios nos llamó para que llegásemos a ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. En pocas palabras, un verdadero cristiano, su meta debe de ser llegarse a parecer a Cristo, ser imitador de Dios como hijo amado, dice el capítulo 5, versículo 1 de los Efesios. Mire, le voy a mostrar el versículo. Mire, vaya al capítulo, ya se me está acabando el tiempo, pero vamos al capítulo 8 de Romanos, ahí mismo en Romanos, dele unas hojitas para atrás y vaya al capítulo 8. Gloria al nombre del Señor Jesús. Versículo 29. Dice así, oiga lo que dice el Señor. Y está la voluntad de Dios para usted, que fue elegido, que fue llamado por Dios. A usted que el Señor lo conoció desde antes de que usted naciera, que lo escogió del vientre de su madre. Dice, porque a los que antes conoció, ¿usted es un verdadero cristiano? El Señor lo conoció a usted desde antes de que usted naciera. Porque los que antes conoció también los predestinó para que los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, que nosotros reflejemos a Cristo en esta tierra, que nosotros al vivir la palabra, al poner por obra la palabra, usted se va a ir asemejando más, cada día más y más al Señor Jesucristo. Por eso dicen en el libro de Proverbios, por el capítulo 3, el 4, por ahí dice, hay un versículo que dice, mas la senda de los justos son los verdaderos creyentes, que han sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Los verdaderos creyentes, dice, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento. Nuestra luz tiene que ir en aumento. Nuestra semejanza a Cristo tiene que ir en aumento cada día. Hasta que el día es perfecto. El Señor nos demanda, dice, ser vosotros perfectos, así como nuestro Padre Celestial es perfecto. No quiere decir que tú vas a llegar a la perfección antes de ser transformado. Pero habla la palabra acerca de perfección, que es sinónimo de madurez. Que llegues a ser maduro. Que tú llegues a pensar sensatamente y que digas, yo soy hijo de Dios, por lo tanto debo de reflejar la luz de Cristo en mí. Debo de reflejar al Señor, debo de dar un buen testimonio. El Señor Jesús, Él nunca mintió. Por eso el Señor nos manda que aborrezcamos la mentira, que no hablemos mentira. Dice, hablar verdad los unos que a los otros. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Tenemos que irnos cada día asemejando más y más a Cristo, porque a eso fuimos llamados. Se lo voy a leer otra vez, Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para, oiga, ¿para qué? No fue por pura casualidad que te predestinó, para un propósito, a su nombre, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, que nosotros realmente en este mundo reflejemos a Cristo Jesús, que nos vayamos pareciendo más al Señor. Gloria al Señor. Como Él anduvo, dice el apóstol Juan, que los que creemos en Él debemos de andar como Él anduvo. No seamos mentirosos, no pidamos prestado y no paguemos, no abramos cuentas de crédito y no paguemos las cuentas. Eso no es reflejar a Cristo. Amén. Esas no son obras de justicia, esas no son armas de luz, son armas de las tinieblas. Hay mucho cristiano mentiroso que vaya a echar mentiras al welfare,
que van a echar mentira al IRS, que oiga, eso no son obras de Dios. No, son fraudes eso. Hay que desechar todo eso. Hay que ser hombres y mujeres de verdad. Amigo, amiga, si usted no conoce a Cristo, hoy lo puedes conocer. Hoy ábrele tu corazón al Señor. ¿Quieres ir para el cielo? Solamente hay un camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Que Dios te bendiga y te guarde, pueblo de Dios. Es tiempo de levantarnos del sueño. Amén. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz, porque Cristo en cualquier momento, no sabemos el día ni la hora, pero de que viene, viene. Que Dios te bendiga y te guarde.